Vamos así a abrir la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2. Esto es una continuación del libro de Tito, lo que estamos haciendo, abriendo a la palabra del Señor, texto por texto, explicándolo y aplicándolo a nuestra vida, dejándonos que sea el Señor quien hable a nuestro corazón. Leemos así la palabra del Señor, Tito capítulo 2, versículo 6 al 10. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pedimos que me des claridad en el texto, que podamos entenderlo y que hable a nuestros corazones, Padre, que sea tu palabra hablando a nosotros. Te damos gracias en nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Como sabemos, ya vamos en el libro de Tito, vamos en el capítulo número 2, y trayendo un poco de contexto, el contexto inmediato, la carta fue escrita por Pablo a Tito con dos razones. De corregir lo deficiente, es decir, falsos maestros que estaban en la isla de Creta, también para establecer ancianos o pastores que van a estar a cargo de la congregación en Creta. Capítulo 2 vemos que Pablo escribe para que Tito exhorte y dirige su atención a diferentes grupos dentro de la iglesia. Es decir, en la primera parte vemos que él se dirige a ancianos o a personas de avanzada edad, de mayor edad. También vemos que también se dirige a las ancianas. Vemos mujeres jóvenes y ahora finalmente llegamos al versículo 6, que estamos hablando para jóvenes. Ahora, esto no es solamente para jóvenes. Aquí Pablo está mandando a Tito a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, la sana doctrina debe ser acompañada con una vida de piedad. Comenzamos así en el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Primeramente aquí vemos un llamado a la prudencia. Pablo está llamando a Tito a exhortar a esos jóvenes a ser prudentes. La palabra prudente tiene la misma raíz que en el capítulo 1 cuando se dirige a los pastores. La misma raíz en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Los ancianos deben ser sobrios, es la misma palabra, prudencia. Las mujeres ancianas deben que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes. El mismo mandato está dirigido a los hombres, mujeres, jóvenes y hombres jóvenes. En otras palabras, está dirigido para todos. Lo que se está hablando en este pasaje es para todos. No es solamente para los jóvenes, es para ti que estás en esta mañana. Primeramente vamos a definir la palabra prudencia. Vemos que Pablo está llamando a Tito a que exhorte a los jóvenes a ser prudentes. Tenemos que definir qué es prudencia. Según el diccionario de la Real Academia de España, es tener templanza, cautela, moderación, sensatez o buen juicio. Hablando dentro del cristianismo, consiste de discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo para seguirlo o huirlo. Esto es importante. Consiste en discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo para seguirlo o para huir de ello. En griego, la palabra griega significa tener una mente cabal, tener moderación o ser sobrio, pensar bien las cosas, controlarse.
Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Marcos 5. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal. Esa es la palabra prudencia. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza, con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conclusión, la prudencia tiene que ver con la mente, con los pensamientos. Es pensar bien para actuar bien. Ser sobrio no es solamente no estar borracho, no estar bajo la influencia de droga. Ser sobrio es controlar los pensamientos, controlar los deseos, las hormonas. Es tener cautela, tener precaución después de haber pensado las cosas bien. La persona no prudente hace las cosas a la ligera. Se cambia de carril sin mirar. Una persona prudente se casa, aunque no es prudente, se casa sin estudiar a la otra persona. La persona prudente piensa las cosas, reflexiona, ora y controla sus sentimientos. A diferencia del pensamiento que vemos hoy en día, que debemos dejar que los jóvenes hagan lo que quieran, que ellos vivan su vida, déjalo que vivan su vida, como si su juventud fuera pretexto para actuar desenfrenadamente. Vemos que Pablo manda a Tito a exhortar o a amonestar, a controlarse, a pensar bien las cosas, a no actuar a la ligera. ¿Por qué será que Pablo exhorta a Tito a que exhorte? Escribe a Tito para que exhorte a los jóvenes. Vamos a ver 4 puntos pequeños que puede ser buena aplicación. 4 razones por las que debemos exhortar a nuestros jóvenes, hermanos. Porque ya no son niños. Y ya no están bajo la protección paternal. Y pronto van a dejar nuestras casas. Número 2, porque las tentaciones les asedian. La edad, las hormonas, la inexperiencia, la presión de grupo, la inmadurez espiritual los lleva a actuar desenfrenadamente. Por eso le exhortamos a tener prudencia. Lamentablemente todos nosotros hemos hecho cosas que a veces las pensamos y decimos que yo estaba pensando. Aunque pasaron en nuestra juventud, aunque todos nuestros pecados han sido tirados al fondo de la mar y el Señor nos ha perdonado, pero todavía recordamos y nos avergonzamos de ciertas cosas que hemos hecho. David en el Salmo 25 dice, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Aquí David reconoce la realidad de que, aunque el Señor nos perdona, pero todavía tenemos ese cargo en la conciencia de ciertas cosas que hemos hecho. Tercera razón por la cual debemos exhortar a nuestros hijos, porque esta es la edad donde ellos se hacen de compañeros. Y patrones aprendidos a esta edad pueden afectar toda una vida. Ya sea droga, ya sea crímenes, ya sea patrones sexuales, pueden llevar al niño a caer. Última y cuarta razón por la cual debemos exhortar a nuestros hijos, porque el mundo donde vivimos es más accesible que antes. Con el uso del internet y con los celulares, están más expuestos al mundo. Escuchen esto, Proverbios 16. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad fortificada. O sea, es más difícil adquirir dominio propio que conquistar a una ciudad fortificada. Quien sabe controlarse de forma que no se entrega fácilmente a sus pasiones y a sus apetitos, es la persona verdaderamente fuerte. Así es la prudencia. Es pensar bien para actuar bien.
hermano, nosotros estamos llamados a ser prudentes en toda la área de nuestra vida. ¿En qué área usted necesita tener más prudencia? En la comunicación, cómo nosotros nos comunicamos unos con otros, cómo yo le hablo a mi esposa, nuestra comunicación con nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestros hijos. Porque yo en nuestra casa podemos actuar de una manera que no actuamos en público. En nuestras casas es donde necesitamos decir, Señor, ayúdame, dame prudencia, ayúdame a pensar antes de hablar. Cómo nos comportamos, cómo manejamos nuestro vehículo con prudencia, no estamos cambiando de carril o cómo nos comportamos en nuestra finanza. ¿Estamos manejando nuestras finanzas con cautela? Hermano, la realidad es que no siempre vamos a ser prudentes. Hay muchas áreas ciegas en nuestra vida que porque en nuestra propia fuerza no podemos alcanzar un estilo de vida prudente. Por eso es que necesitamos del Señor, hermano. Necesitamos que el Señor nos ayude, el cual nos ha dado a su Espíritu Santo para cambiarnos a la imagen de aquel que sí fue prudente en todo lo que hizo. El Padre da testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Jesús dice que yo hago siempre lo que a Él le place. Por eso Él se complace de mí. Nosotros no podemos, pero el Señor en su fuerza nos ha dado su Espíritu para empoderarnos y ayudarnos a cambiar. No es una perfección, sino es una dirección en que vamos, Señor, ayuda a mi pecado, ayúdame a decir no a mi pecado. Hagamos la prudencia parte de nuestra oración. Cuando ora, hermano, ora al Señor, ayúdame a no hablar antes de pensar. Ayúdame a no comprar cosas que no necesito sin pensarlo. Ayúdame a invertir mi tiempo con prudencia. Vemos que Pablo, luego de haber dado una amonestación que Tito debía pasar a los jóvenes en Creta, él dirige directamente su atención a Tito. Pablo no solamente manda a Tito a exhortar a los jóvenes, sino también manda a Tito a ser un ejemplo para ellos. Toda su vida debe ser un libro, o decimos un rollo, abierto, de manera que los jóvenes puedan ver la vida de Tito y puedan seguir y ver lo que es un hombre. Y eso lo vemos en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La realidad, hermanos, es que la sana doctrina debe impactar todas las áreas de nuestra vida. Cada área de nuestra vida debe ser impactada por el Evangelio. Debe tocar toda la vida del creyente. No solamente mi relación con Dios, no solamente mi relación espiritual, sino mi vida social, mi matrimonio, mi relación como padre e hijo deben ser impactados por el Evangelio. El trabajo, la casa, la escuela, todas esas áreas deben ser impactadas por el Evangelio. Por eso es que debemos orarle al Señor y pedirle que tome control de todas las áreas de nuestra vida. Señor, sigue moldeándome a tu imagen. Enséñame a odiar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Y enséñame a amar lo que tú amas. Enséñame a ser un buen padre, esposo, hijo, empleado, vecino, como tú quieres que sea. Debe tocar todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que Pablo exhorta a Tito a que en todo sea ejemplo a los demás de buenas obras. Ejemplo, ¿qué es ejemplo? Bueno, es un patrón o es una figura o una imprenta de otra cosa. Tito en toda la área de su vida debe ser un modelo a ser imitado en fe y conducta. Y debe reflejar lo que un hombre debe ser, con el propósito de que otros lo vean y lo imiten. Este mandato no solamente le toca a Tito,
Este mandato nos toca a usted y no me toca a mí. Te toca a ti. Nosotros debemos ser ejemplo para los demás. Hermanos, debemos vivir nuestra vida de modo que reflejemos el cambio que ha habido en nuestro interior, que seamos ejemplo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Hombre, te hablo a ti hoy en día. Nuestros hijos deben ver en nosotros lo que un hombre debe ser. Un hombre que ama a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Un hombre que no solamente predica el evangelio, sino que vive el evangelio. Mujeres, tus hijos deben ver en ti lo que una mujer debe ser. Una mujer que ama a su esposo y a sus hijos y que respeta a su esposo y se somete a su liderazgo. Tus compañeros de trabajo deben ver en ti una persona que es íntegra, que da lo mejor de sí mismo sin que lo esté mirando, sin que su jefe lo esté mirando. Que no busca la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Tito debía ser ejemplo, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. 3 cualidades de su doctrina. Cuando dice integridad, está hablando acerca de su doctrina. Él debía ser íntegro en su enseñanza, en lo que él enseñaba. Íntegro, que sea puro, que sea no corrompido, o que no adultere la palabra, o que sea completa. Que actúe con seriedad. Seriedad en su manera de vivir. La semana pasada el pastor Víctor habló de un término, coram deo. Coram deo debe cambiar toda nuestra vida. Significa delante de la presencia de Dios. Es decir, cuando usted está en su casa, usted está delante de la presencia de Dios. Cuando usted va a trabajar y está ejerciendo su función de trabajo, sea lo que sea, estamos delante de la presencia de Dios. Debemos vivir con esa seriedad de que estamos haciendo algo ordinario delante de la presencia de Dios. Eso no es vivir falta de humor o falta de risa, sino es distinguir lo que realmente es importante. ¿Qué es importante? El evangelio, la proclamación del evangelio, compartir a Cristo, la salvación de los demás. Es tan fácil distraernos con el día a día y perder el enfoque de lo que realmente importa. Y de eso creo, yo soy culpable, creo que todos hemos sido culpables. Último, palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable está hablando acerca de su manera de comunicarse, no está hablando acerca de su doctrina o de su enseñanza, sino sus palabras del día a día. Cómo tú te comunicas del día al día. Habla de una manera saludable, que edifique, apropiada e irreprochable. Irreprochable, que no sea condenable. Que tú no hables de una manera que pueda traer reproche al evangelio. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Conclusión, la enseñanza, su manera de vivir, su manera de hablar, la sana doctrina toca todas estas áreas de nuestra vida. ¿Y por qué debe ser esto así? Quiéralo o no, hermano, estamos rodeados de un mundo que siempre está observando. Estamos observando lo que enseñamos, cómo vivimos y cómo nos comunicamos. Y muchas veces con el propósito de desacreditar el evangelio. Porque el mundo no solamente mira lo que predicamos, sino mira también cómo vivimos. Es bien fácil que nuestro mensaje sea descartado como ineficaz si nuestra vida no concuerda con el evangelio que predicamos. Cito a Juan Calvino: la doctrina o enseñanza tendrá poca autoridad si su poder y majestad no brilla en la vida del pastor como en un espejo. Y esta es la realidad en toda nuestra vida.
Predicamos el Evangelio, sí, pero debemos vivir el Evangelio. No podemos divorciar una cosa de la otra. Por eso Pablo manda a Tito a tener integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Cuál es el efecto de un estilo de vida de piedad? Lo vemos en el versículo 8. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Hermano, la realidad es que estamos rodeados de un sistema hostil que odia a Dios y odia a su evangelio, que se opone ante todo lo que es bueno, llámese Satanás y sus demonios, o el sistema de este mundo, o aún la misma carne, nuestra carne. En este caso, en este versículo 8, se trata de personas que eran adversarios o enemigos del evangelio y que se oponen a la iniciativa misionera de Pablo y Tito en Creta. En el capítulo anterior, hablando de los falsos maestros, dice en el capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos rebeldes, hablando de estos falsos maestros, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia cosas deshonestas, cosas que no deben. Tito debe quitar cualquier tipo de plataforma por cual estos falsos maestros puedan enseñar sus falsas doctrinas. En este versículo 8 vemos un efecto de la vida de piedad, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La imagen, esta imagen es de una persona que sale avergonzado de un campo de batalla porque no tiene municiones que lanzar contra su enemigo. La meta no es que el enemigo que Tito logre que los opositores dejen de difamar el evangelio, sino es evitar que tengan razones válidas para atacarlo. La meta es no darle municiones para atacar, para que se avergüencen a tener que mentir por no tener nada válido que decir de vosotros. Ahora, la Reina Valera dice la palabra vosotros. Algunas traducciones como la Biblia de América o la ESV en inglés han traducido esta palabra como nosotros, o sea, Pablo y Tito, y la iglesia o la fe o el evangelio. Cuando un miembro de la iglesia da pie a que los vecinos critiquen, el testimonio de la iglesia y del mismo evangelio queda salpicado, desafortunadamente. Creo que todos nosotros hemos visto cuando un creyente o una persona que profesa ser creyente hace algo indebido frente a los incrédulos. Cuando los incrédulos ven esta acción del supuesto creyente o del creyente, ¿qué es lo que dice la gente? Y eso que es cristiano. Y eso que es cristiano. La realidad, mi hermano, es que con los actos podemos manchar el evangelio de Jesucristo y traer deshonra a Dios. Esto es lo que Pablo escribe a los romanos en capítulo 2. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, de igual manera, una vida de piedad honra a Dios y testifica que Dios es bueno y misericordioso, que Dios salva a pecadores y que Él es poderoso para cambiar vidas enteras. Por eso es que Pablo exhorta a los siervos, en este caso a toda persona que está bajo autoridad, a que vivan toda su vida de manera que hagan ver el evangelio atractivo. Vivir toda su vida para que el evangelio se vea atractivo. Y eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos,
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aunque hoy en día no estamos sujetos a este sistema de siervos, de esclavos, aquí vemos mandatos y principios que nos aplican a todos, ya sea como empleado o como empleador. Vemos 5 mandatos con un propósito. 5 mandatos y un propósito. Número 1, que se sujeten a sus amos en todo. No parcialmente, o no solamente cuando le convenga, o no cuando tengan un jefe bueno o un buen trabajo. En todo momento, ellos tienen que someterse y que sujetarse a sus amos en todo. Número 2, que agraden en todo, que sean complacientes, dice la versión, la Biblia de las Américas. Número 3, que no sean respondones, que no contradigan a sus amos. Que no defrauden, en otras palabras, que no hurten, que no roben. Que muestren toda buena fe, o sea, que muestren lealtad hacia la otra persona. Ahora, hermano, es fácil poner el enfoque en las cosas que debemos hacer y perder de perspectiva el por qué lo hacemos. Aquí vemos que el motor que debe dirigir nuestras vidas, la razón por la cual hacemos todas las cosas, verso 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermano, el propósito principal de nuestro servicio a otros es adornar el Evangelio. Pablo recalca que el supremo propósito de una vida virtuosa es demostrar al mundo que Dios salva a pecadores. Es demostrar a tu compañero de trabajo y a tu empleador cómo se ve una vida transformada por el Evangelio. Hermano, nuestra meta y nuestro propósito en esta vida es poner a Dios en exhibición. Que Él se vea grande, que se vea majestuoso. Toda nuestra vida debe ser enfocada en la gloria de Dios. Hermano, les pido que no miremos nuestro trabajo como algo separado de nuestra relación con Dios, sino veámoslo como una oportunidad para engrandecer al Señor. En las palabras de Pablo, para adornar la doctrina de Dios. Hermano, tú adornas la doctrina de Dios, que Dios es nuestro Salvador, cuando haces las cosas bien en tu trabajo, sin que esté tu jefe, sin que te estén mirando. Cuando tú eres honesto en cuanto a las horas o a tu salario, o cuando obedeces las órdenes de tu empleador y buscas lo mejor para tu compañía. Estamos adornando la doctrina de Dios como Salvador. Hablando acerca de los siervos, Pablo escribe a los siervos en Éfeso capítulo 6, 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena manera, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el que bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermano, busquemos que Dios sea glorificado en toda la área de nuestra vida, ya sea en nuestro matrimonio o en nuestra relación como padres e hijos, en nuestro trabajo o escuela, en nuestra vida social o con nuestros vecinos. Decía Jesús en el Sermón del Monte.
Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Termino con un breve llamado. Pueden ponerse de pie. Hermano, si tú eres creyente y has puesto tu confianza en el Señor, totalmente en Él, no en tus obras ni en tus buenas acciones, yo te pido encarecidamente, hermano, que tú vivas una vida de manera que lo glorifique a Dios y que refleje las virtudes de aquel que nos salvó. Que sea luz a este mundo perdido, que mires cada área de tu vida como una oportunidad para entregar tu vida por completo al Señor y así adornar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has depositado tu confianza completamente en el Señor, yo te pido que tú conozcas hoy, hermano, amigo, que Jesús es tu única esperanza, que fuera de Él no hay salvación, que fuera de Jesús y de la fe en Jesús estás en total enemistad contra Dios, de camino a experimentar la ira de Dios eternamente por tus pecados. Que Dios odia el pecado porque Él es santo y que tú has pecado contra Dios, pero también Él es misericordioso y Él es piadoso y ha provisto un sustituto a su propio Hijo, el cual viviendo una vida perfecta y sin pecado, tomó tus pecados, recibiendo la ira de Dios en tu lugar. Fue clavado en una cruz, muriendo una muerte horrenda e inmerecida. Pero un Jesús que también fue resucitado al tercer día, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre y que ha de regresar para juzgar la tierra y rescatar a los suyos. Un Jesús que hoy mismo te llama, que te arrepientas de tus pecados contra Él y que deposites toda tu fe y esperanza en Él, no en tus buenos méritos, no en tus buenas obras, sino en su misericordia. Solo Jesús puede salvar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a ser prudente y a poner nuestra confianza en ti, Padre, en que si fallamos tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo, el justo. Te pido, Señor, que tú hagas crecer y germinar esta semilla que ha sido implantada, Padre. Y todo para tu gloria, Padre. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Moldéanos a tu imagen para que tu nombre sea engrandecido, para que sea visto entre la gente como un Dios grande y misericordioso y santo, Padre. Te damos gracias por la obra de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.